quisiera, en el contexto de lo que ya se ha dicho, hablar de los temas macro, es decir, de las grandes cosas que están por detrás, no solo de las revueltas árabes, sino del mundo árabe, en un sentido amplio, incluso de las condiciones generales de esta evolución social que necesita ser comprendida en todos los aspectos y fundamentalmente, aunque se trata de sociedades muy antiguas, su carácter ha cambiado poco en miles de años. Se trata fundamentalmente de tribus. Yo creo que podríamos, para hacer una precisión mucho más grande, hablar de las tribus del cercano oriente, de lengua árabe, de tradición árabe, para no meternos con otros contextos, otros problemas de diversa naturaleza. Sociedades tradicionalmente tribales, adscritas a formas de vida cuya naturaleza esencialmente fue urbana, aunque de la pequeña ciudad urbana, es decir, de un mundo ya desaparecido, ya por lo menos en trance de desaparición. Dispersas en el desierto, pero también fuertemente vinculadas al área y al flujo mediterráneo, de una tradición de contactos, digamos, imprecisos y equívocos con todos los pueblos del Mediterráneo. Por eso es fundamental hablar también de la cercanía, de la proximidad, de la contigüidad de estas sociedades con el mundo europeo. Y por tanto de unos vínculos profundos entre la historia europea, sus evoluciones y transformaciones, y la historia de los pueblos árabes, de las tribus árabes, de aquellos que durante un tiempo, varios siglos, estuvieron unidos y tienen, digámoslo así, una gran nostalgia de la prosperidad que se derivó de su unidad, y durante siglos han estado separados y marcados por una especie de ruptura o de rupturas en las que la intervención fundamental de Occidente, de las potencias coloniales en el siglo XIX, incluso de manera fuerte durante la primera mitad del siglo XX, marcaron la pauta de la aparición de los estados-nación, los 24 o 25 estados-nación que hoy llamamos estados árabes, incluyendo en ese contexto, por ejemplo, al Sudán e incluso al Sudán del Sur, que nació el año pasado. En ese orden de ideas, lo macro tiene que ver fundamentalmente con un crecimiento demográfico muy dramático que ha tenido lugar esencialmente en los últimos 60 años, con una asimilación también problemática del concepto y de la realidad misma del Estado-Nación occidental. ¿Cómo ha sido asimilado el Estado-Nación occidental en un mundo tan diverso y tan contradictorio como este? Y un poco en el orden de ideas de Jamil y de Víctor, cada caso es distinto. No es lo mismo hablar del Líbano, vaya en este contexto que yo hablo del Líbano, de Argelia, de Marruecos, incluso de los estados llamados del Golfo. ¿Cuál sería la realidad política de un país tan extraño, tan artificial como los Emiratos Árabes Unidos o como Kuwait, frente a entidades tan serias, tan consolidadas y tan antiguas como Egipto, por ejemplo? Entonces, es en ese orden de ideas que estamos mezclando actores y mundos que no siempre son compatibles, que han tenido además grandes diferencias históricas y respecto de los cuales se pueden decir cosas a diversas velocidades. Efectivamente, nos sorprendió a todos la magnitud y la importancia de estas llamadas revueltas árabes, o de la primavera árabe, como la llama Tahar Ben-Jelloun, o como han llamado en general los intelectuales árabes en Europa. Nos sorprendió también su magnitud, nos sorprendió también el hecho particularmente intenso de que no saben exactamente hacia dónde van. Son partidarios del cambio, pero en qué consiste el cambio todavía no está claro. Están marcadas justamente por una incertidumbre que podemos llamar inveterada, puesto que en el contexto en el que se han realizado no se sabe exactamente quiénes ni cómo las originaron, y ese surgimiento espontáneo es parte de su problema. Y por supuesto tampoco se sabe con claridad hacia dónde van, ni a qué ritmo, ni qué magnitud de cambios quieren establecer en un mundo tan complejo como ese.
Los une la lengua, los une de un modo, y eso que la lengua, por supuesto, dentro de las salvedades que se hacen, puesto que la mayor parte de la población todavía llamada rural, o por lo menos no plenamente urbana, habla dialectos y no el árabe fusca. Los une la religión, aunque como ya hemos visto hay matices y tantos contrastes entre esa aparente homogeneidad islámica en la que en realidad, siendo la inmensa mayoría de la población musulmana, hay tendencias, hay vertientes, hay maneras de asimilar la secularidad y la secularización que sobre todo tienen que ver con lo que yo llamaría una especie de gran revuelta generacional. Lo que sí es muy claro es que el mundo árabe joven, que es por lo menos la mitad, si no más, de la población actual, piensa distinto, procede distinto que el mundo árabe que apoyó a Mubarak, o que apoyó a Sadat, o que era fiel de los discursos de Nasser, o que con Habib Bourguiba y con otros muchos líderes apoyó los movimientos políticos que crearon naciones y estados en Túnez, en Argelia, incluso en el Marruecos de los años 50 o de los años 60, de Mohamed V, de Hassan II, etc. El mundo árabe no es uniforme, las revueltas no son uniformes, las tendencias macro obedecen a transformaciones sociales de gran envergadura, que efectivamente pasan por algunas vertientes sindicales que tienen que ver con el problema del empleo y de la realidad económica contemporánea, pero que están incluidas en otras muchas vertientes, en otros muchos cambios. En otras palabras, no comprendemos el mundo árabe. Cualquier intento de simplificación o de, digamos, categorización radical está condenado al fracaso, por lo menos hacer los matices, las prescripciones, las relatividades que sea del caso hacer. Pero hay algunos casos, hay algunos contextos en los que más o menos se pueden identificar las variables. Es muy claro, sin embargo, que en este proceso de asimilación de las diferencias propias de los estados-nación árabes, el petróleo ha jugado un papel muy importante, puesto que el petróleo ha dado dos ritmos del mundo árabe: el de los llamados países petroleros, el de los llamados países no petroleros. Curiosamente, los países petroleros son los menos poblados, los que han creado un paradigma de estado asistencial más eficaz, más eficiente. Son los países además que tienen nexos más intensos con el mundo occidental, y son los países más autoritarios, curiosamente incluso monarquías absolutas, como el Sultanato de Omán, como el propio Reino de Arabia Saudí, en fin, como los Emiratos Árabes, como Kuwait, como el Bahrein, el Qatar de nuestros días, aunque en Bahrein hay que hacer una serie de salvedades. Pero sí es claro que marchan a otro ritmo y que tienen un patrón fundamentalmente conservador, que tiene que ver fundamentalmente también con conservar un orden de cosas que a ellos les conviene y conviene también al sistema en general, y no solo a los Estados Unidos. En general, ningún sistema, y menos el sistema internacional, se adapta fácilmente a cambios abruptos. Los cambios, si se dan, tienen que tener un lapso de asimilación. Y, pues, evidentemente nos encontramos frente a una región que, en virtud de lo espontáneo de sus movimientos, en virtud de lo inciertos que son en muchos aspectos, no puede calcular todavía el ritmo de su cambio, ni siquiera la dirección explícita o precisa en la que esos cambios se van a dar. Por tanto, el cercano oriente, el mundo árabe, tantos países, casi 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 150, 160 tienen menos de 20 años, apenas estudian o están en el bachillerato, nunca han tenido un trabajo. Solo el 20 o 21% tiene acceso a las redes sociales. Muchos de ellos vienen de aldeas de 5.000 o de 50.000 habitantes para conformar ciudades de 8, de 10 o de 24 millones de habitantes, como pasa con el Gran Cairo. Por tanto, ellos están en un cambio de vida que necesita ser metido en este proceso para poder comprender, sobre todo, decíamos, con las variables macro.
¿Cuáles son las variables macro? La urbanización, la transformación demográfica, las variables que tienen que ver con la asimilación de las influencias, digamos, religiosas, qué tipo de Islam han recibido estos muchachos de 20 y tantos años que van a Plaza Tahrir en nuestros días, quiénes han influido más o menos en ellos, cuál es la idea de religión, cuál es la idea de secularidad. Todos esos aspectos son y están todavía en trance de ser medidos y explícitamente expresados a través de caracteres y de, digamos, estudios académicos. El mundo árabe, tal como lo estudiamos, nos es en muchos aspectos desconocido. Las circunstancias por las que está pasando, en general las podemos, digamos, abarcar, pero los detalles particulares y la forma en que eso se está convirtiendo en algo real y plausible, palpable, eso todavía está muy lejos de consolidarse. Estoy de acuerdo en que en esa metáfora de que el partido no se ha terminado, luego no se sabe cuánto van a quedar. La cuestión es si el partido va a durar 90 minutos o 180 o mucho más. Evidentemente el mundo árabe seguirá cambiando en esta década que acaba de empezar, y seguramente de un modo muy dramático en la década siguiente. Dramático porque tiende a la dispersión, dramático porque las fuerzas que lo afectan luchan entre el cambio radical, por un lado, y una aspiración legítima a un orden estable, relativamente conservador, que es la propia de las sociedades o de la parte de la sociedad que envejece. Piensen ustedes que es un mundo de familias, es un mundo de clanes, es un mundo de entidades cuya naturaleza todavía no está definida. No es lo mismo que hacer revueltas en los países occidentales, ni siquiera es lo mismo que hacer revueltas en Turquía. Turquía al fin y al cabo ha tenido décadas de asimilación de modelos de vida occidentales, de pensamiento occidentales, de información, cosa que no pasa de ninguna manera en países como Siria, en países nunca pasado, pues, en países como Jordania, en países como Saudi Arabia. Se trata de sociedades relativamente cerradas, entidades nacionales cuya naturaleza todavía no tiene suficientes contactos con el mundo exterior como para no hacer mitos de ese mundo exterior. Sociedades que no tienen experiencia política, que no tienen experiencia o suficiente experiencia organizativa, que tienen un modelo asociativo, pero ese modelo asociativo ya ha sido cooptado por el ente gobernante. Es decir, es una especie de autoritarismo inconsciente. Tanto es así que en el caso, por ejemplo, de Ahmed Shafik y de Mohamed Mursi, los dos candidatos que están disputando el poder en Egipto, ninguno de los dos plantea una disminución relativa del autoritarismo. ¿El autoritarismo qué es en sociedades como esta? Fundamentalmente la idea de garantizar estabilidad, o la garantía de la estabilidad, ¿sí? Luego, el orden interno se toca, se mezcla y se funde con el orden internacional. El mundo necesita en este momento, a mi juicio, estabilidad. La situación por la que pasa Europa no es como para tener una gran guerra y un gran alboroto al otro lado del Mediterráneo. Las condiciones particulares de la Rusia de nuestros días, las condiciones de la China de nuestros días, no dan para un escenario perfectamente cambiante, un orden de cosas que no esté, digamos, al menos descifrable y que no tienda a salirse de orden o a salirse de más. Piensen ustedes en lo que sería una verdadera o una auténtica guerra civil en un país árabe en términos de las implicaciones que tendría en términos migratorios para países como Francia o Alemania o algunos otros países de la región. Incluso la perspectiva y la lógica tremenda de crecimiento, de avance que en contraste con este mundo tiene India, tiene el sudeste asiático de nuestros días, etc. Es decir, el mundo no se comportaba como un sistema y ahora se comporta como un sistema. Las implicaciones son inmensas, son descomunales. Hay que ver que todo, y particularmente todo lo importante, tiene repercusiones a nivel global. Tiene impactos y ecos, a veces de corto plazo y de escasa resonancia, a veces de largo plazo, en otros ámbitos del planeta. Ya hemos visto, por ejemplo,
cómo América Latina está cada vez más intensamente relacionada con los acontecimientos, sobre todo los cambios políticos abruptos que puedan tener lugar en cualquier otro lugar del mundo. Es en ese contexto en el que hay que ver las revueltas árabes. Evidentemente una sociedad que ha perdido el rumbo, pero que conoce algunas alternativas de retorno al rumbo. Y lo paradójico es, ¿qué prometen los revolucionarios libios ahora que cayó Gaddafi? Estabilidad. Es lo primero que tienen que prometer. La estabilidad supone, en buena medida, supresión, a veces violenta, del disenso. ¿Qué puede garantizar una victoria para Ahmed Shafik o para Mohamed Morsi, de manera que esencialmente Egipto tome o retome una senda de credibilidad? Pues solo una estabilidad política, militar y económica que pueda, por ejemplo, restablecer el ritmo dramático del turismo, que el turismo ha perdido en un país que necesita tanto de eso como Egipto. Solo en ese contexto podría garantizarse que el tráfico por el canal de Suez fuera suficientemente eficaz y fluido. Es decir, la lógica del mundo contemporáneo, la lógica de la eficiencia, la lógica de la eficacia, la lógica de la competitividad, también está en el mundo árabe, ¿sí? Y también pesan dentro de esas sociedades y necesitan ser tomadas en cuenta. No nos podemos, ni para este caso ni para ningún otro, alejar mucho de las reglas de juego que en el contexto y en el sistema están en marcha. Y esas reglas de juego son, no digamos relativamente claras, pero todavía son suficientemente claras como para que no se pierdan o no se pierda de vista que toda revolución o todo cambio tiene que de todas maneras garantizar un orden que sea concebido como cualitativamente mejor. Efectivamente hay un tablero internacional estratégico y una especie de juego de ajedrez. Hay un efecto dominó que estos acontecimientos han revelado, pero ni una visión conspiratoria del mundo, ni tampoco la perspectiva de que nadie tenga intereses en este terreno son suficientes para, digamos, dar cuenta de los problemas, de la complejidad dramática que han tomado los asuntos que en el mundo árabe se están debatiendo. No hay un liderazgo consolidado, no hay partidos políticos en un sentido estricto, no hay experiencia institucional suficiente. Si en países como el nuestro hay tantos problemas de eficacia institucional, que no ha de esperarse de naciones que no han tenido nunca, digamos, una sonda institucional, una sonda de formación institucional que provenga efectivamente de la sociedad civil, cosa que en los países árabes no se conoce o se conoce de un modo completamente teórico y remoto. Entonces, es claro que el mundo árabe está un poco fuera del sistema. Es claro que estas revueltas significan en buena medida un intento, seguramente abigarrado y contradictorio, por entrar en ese sistema, por participar de sus ventajas y de sus prerrogativas, y no por aislarse. O sea, yo creo que el mundo árabe no ha hecho una revolución para aislarse del mundo, para recomponerse en un nacionalismo que entre otras ya ha sido probado y que en muchos aspectos fue aislacionista, sino que quiere meterse en esa lógica del mundo, un poco de una manera abrupta, sin duda, sin preparación suficiente, con unos recursos y con unas riquezas mal repartidas, porque la verdad es que hay unos que son inmensamente ricos y otros que son inmensamente pobres. No es lo mismo vivir en el Yemen, antiguo país legendario de la reina de Saba, que era los ricos de la antigüedad del incienso y la mirra, que vivir en Arabia Saudí, que eran los pobres o fueron los pobres por 3000 años. Ahora las cosas se han invertido. Ahora la lógica de ese modelo y de ese paradigma ha descolocado por completo lo que era el patrón de organización interna de un mundo como ese. Tradicionalmente los egipcios, por ejemplo, miraban con gran desdén a los beduinos del desierto, a los que hoy son los sheikh y los líderes en Emiratos, por ejemplo, por citar un caso. Y ahora parece que se hubieran invertido las cosas de un modo tan intenso y tan dramático y tan rápido que
no se sabe efectivamente cómo reaccionar frente a ello. Piensen ustedes que además al sur del mundo árabe está pues la gigantesca y digamos convulsiva África subsahariana, con sus muchas etnias, con sus muchos problemas, con una facilidad cada vez más intensa para migrar y para usar al mundo árabe como cabeza de playa para entrar en la Unión Europea, una Unión Europea además en un mal momento, debilitada, contradictoria, indecisa. Su diplomacia y sus autoridades no saben efectivamente qué pensar frente a este asunto, y parte de esa indecisión está creando este vacío, este sentimiento de incertidumbre generalizado. Efectivamente, no solo no estábamos preparados, no solo Occidente no estaba preparado para lo que está pasando, sino que el mundo entero todavía no sabe cuáles son los verdaderos canales a través de los cuales se mueven, digamos, los ríos interiores, los ríos subterráneos del poder, de la transformación política, de la legitimidad, de las consecuencias efectivas del uso de nuevas tecnologías, de la cuestión de la información, de la cuestión de la opinión. Sociedades antiguas revueltas con sociedades nuevas, gente inexperta revuelta con viejos zorros que conocen o que han conocido por mucho tiempo las líneas del poder. Se trata además de por esta razón de débil institucionalidad, de una de las sociedades más corruptas, frente al paradigma occidental, más corruptas del mundo. Todo se ha hecho prácticamente con corrupción. Incluso las elecciones que van a tener lugar dentro de 10 días, en muchos aspectos son corruptas. Y son corruptas porque, aunque la gente vota por primera vez tratando de tener una opinión política libre, etc., los ejes de convocatoria, incluso la misma estrategia de empadronamiento, están enfermas, no responden todavía a una lógica transparente. Y mientras, de hecho, el año pasado el 30% de la sociedad egipcia estaba empadronada, es decir, tiene una cédula o un documento de identidad legal, el 70% no lo tiene. En ese contexto no es posible que las elecciones sean limpias, o no, digamos, no hay las condiciones técnicas mínimas para que eso se dé tal como lo esperan algunos sujetos fuera de ese mundo. Entonces, si no entendemos cómo son las sociedades árabes de hoy, si no entendemos el tremendo problema que supone el choque generacional que están viviendo, si no vemos todavía cómo hay una desislamización relativa, pero al mismo tiempo las redes y los ejes sociales funcionan alrededor de la vida religiosa en una sociedad como esa, pues nuestra posibilidad de resolver el entuerto, digamos, esa maraña que se ha creado al interior de ese mundo, resulta muy remota. Y sí, podemos mirar el asunto en general, podemos ver la posición de los Estados Unidos, podemos ver la evolución de la perspectiva que tiene Obama con respecto al problema. Obama en realidad ha demostrado en estos 4 años que es un sujeto muy bien intencionado, pero muy inexperto, y que en algunos aspectos no conoce ni comprende, y además sus asesores han perdido también el control de lo que eran tradicionalmente las estrategias de expansión, de consolidación de los Estados Unidos fuera de su escenario. El comportamiento en Irak lo demuestra, el comportamiento en Afganistán lo demuestra. Esa idea tan extraña y tan absurda de que dice, desde este momento se retiran las tropas, pero vamos a dejar 50.000 efectivos. Una serie de cosas en las que es completamente ambiguo, difícil de captar, de comprender. El discurso del Cairo del 2010, los discursos y las maneras en las que trata el asunto hoy, todo eso demuestra que ni los Estados Unidos tenían tan claras las cosas con respecto al mundo árabe, ni actores además que surgen con un protagonismo innegable como China, la nueva Rusia. Cómo entender, por ejemplo, a la Rusia de Putin, incluso a los diversos Putin, frente al tablero internacional del Cercado Oriente, frente a su posición al Estado de Israel, frente a la pervivencia o no de regímenes como el de Bashar al-Assad en Siria, frente al nuevo Líbano, frente a la nueva Jordania,
frente a la corona y a la dinastía wahabita en Saudi Arabia. ¿Cómo será, me imagino, la embajada de los Estados Unidos en Muscat, en el sultanato de Omán, que es todavía un sultanato de monarquía absoluta donde solamente se hace lo que el sultán Qaboos establece que se puede hacer? Es decir, ese país se gobierna todavía como en el siglo XIX o como en el siglo XIII. Claro, y sin embargo, todo el mundo tiene computadores y tablets y celulares. ¿Qué implicaciones tiene el celular en el mundo árabe, en el mundo islámico? ¿Qué implicaciones tiene el computador en el mundo árabe, en el mundo islámico? ¿Qué implicación tiene el hecho de que haya tiquetes baratos para sociedades que antes no podían hacer un viaje de 1000 kilómetros y ahora pueden hacer de un modo mucho más simple? ¿Qué significa, por ejemplo, la transformación geopolítica que supone el Hajj, la peregrinación islámica a la Meca todos los años? En fin, si no podemos dar razón de eso todavía, pues ¿qué está pasando en el mundo árabe? Es normal que no podamos dar razón. ¿Cuáles son las fuerzas que están al contraste detrás de uno y detrás de otro? Por ejemplo, en estos días tratamos de hacer una semblanza de Ahmed Shafik, que podría ser el ganador en Egipto, y la verdad es que Ahmed Shafik es un enigma inmenso, ¿no? Se sabe muy poco, no solo del nuevo Ahmed Shafik, porque el anterior era simplemente un funcionario militar del régimen de Mubarak, como lo era en general todo el mundo que tuviera que participar en un gobierno como ese. ¿En qué consiste su auténtica conversión? ¿Cuál es su posición explícita con respecto a Israel? La cambia cada semana. ¿Cuál es su posición explícita con respecto al Islam y a los hermanos musulmanes? La cambia cada 3 días. ¿Qué es lo que conviene que digan los medios? ¿Qué es lo que no conviene? ¿Cómo conversan o cómo han conversado seguramente en las organizaciones internacionales, las ONGs, etcétera, con un personaje como ese? La verdad es que lo que resulte nos va a sorprender. Puede salir cualquier cosa. De hecho, la posibilidad también de una victoria de Mohamed Morsi, el candidato de la hermandad musulmana. Es curioso que tuviera tantas diferencias hace 20 días con Abul Futuh y ahora se parezca tanto a Abul Futuh. Abul Futuh era el candidato musulmán moderado que había en el contexto de las elecciones egipcias, y Morsi era el radical. Ahora Morsi está jugando una carta de presunta moderación. ¿Por qué? ¿En virtud de qué esfuerzos o de qué influencias? No lo sabemos, ni no lo sabremos hasta tanto no se den los fait accompli, los hechos cumplidos en las semanas o en los meses por venir. Entonces, no es que no se pueda decir nada sobre el mundo árabe, es que lo que se diga tiene que ser provisional. Tenemos que tener esa actitud de cautela, de sensatez, de sobriedad. Si en un mundo como el nuestro pocas cosas se pueden adelantar, en un mundo como ese menos cosas, salvo las cosas grandes, es decir, que la sociedad seguirá creciendo todavía durante un largo tiempo, que habrá más urbanización y más urbanización abrupta, que habrá más migración, que habrá más tensiones en las fronteras, que los nuevos y jóvenes estados harán pactos seguramente muy audaces con países como Rusia, con países como Irán, con países como China. Que el influjo, la influencia de las sociedades que están en pleno progreso, por ejemplo el mundo de la India, buscará un horizonte de inserción más intenso en ese nuevo cosmos político que se respira en el mundo árabe. Eso se puede presumir, pero ¿cuál será la medida exacta de ese cambio? No se sabe. ¿Cuál será, o cuáles serán los verdaderos protagonistas de ese juego geopolítico? No se sabe. Y sí, algunas cosas se pueden intuir, y uno puede seguir las noticias todos los días, pero si se las toma muy en serio también se confunde. Es decir, a veces ensayamos a seguir exactamente al milímetro lo que están diciendo y lo que está pasando. El resultado es una confusión tremenda. Si dejamos las cosas semana a semana para tomarlas un poco con más calma, si evaluamos lo que dice The Economist con lo que dice Humanité, con lo que dice el
Al Jazeera, etc., vemos que más o menos hay unas fuerzas invariables, generales, que la sociedad no quiere su autodestrucción, que los árabes no son estúpidos, que tienen un cierto sentido pragmático del poder, que por tanto sus vínculos con Occidente no los quieren romper, quieren establecer otros, quieren jugar quizá en un tablero diferente, pero no quieren aislarse. Lo más torpe sería presumir que ha nacido un nuevo mundo árabe. En realidad no. Todo se hace con las cenizas y con los restos y el detritus del mundo anterior. La nueva Siria, después de Bashar al-Assad, de todas maneras seguirá dividida en tribus. Los alawitas seguirán teniendo legitimidad. No se trata solo de derribar el gobierno de Bashar al-Assad, se trata de poner al margen a 5 millones de personas que hasta ahora los alawitas y sus aliados habían controlado el país y dárselo a otros 5 o 6 millones que están en el norte, en la región de Homs. Pero eso no se puede hacer en un día. La tribu de Sirte de Muammar Gaddafi no perdió todo el poder. Todavía sigue controlando el Río Verde. Todavía está en la perspectiva del control del militar, de la nueva concepción de ejército. Y los rebeldes no van a ser tan tontos como para continuar la guerra civil. Libia necesita una recuperación, por tanto necesita nuevos acuerdos que se pueden hacer de la noche a la mañana, o que pueden derivar en un estallido repentino de violencia dentro de un mes, o dentro de 6 meses, o dentro de un año. Porque si algo nos enseña la experiencia vinculada al análisis de estos procesos, es que todo en este mundo, y particularmente en el mundo árabe, es provisional. Se hace para que dure el mayor tiempo posible, se construyen status quo seguidos cuya naturaleza evidentemente proporciona a la población una cierta seguridad temporal, pero todo es susceptible de derrumbarse de un momento a otro, de recomponerse de un momento a otro, de restablecer incluso viejos poderes. Yo un poco, y me asombra, estoy de acuerdo con Megan Herrera en que todavía no han cambiado seriamente las cosas. Un cambio real y efectivo no se ha producido. Ha habido pues toda esta espuma de transformaciones, sobre todo mediáticas, pero la legitimidad del ejército en Egipto sigue siendo casi la misma de los tiempos de Mubarak. E incluso en Túnez. La verdad es que el paradigma de organización social de Ben Ali era pragmático y es el único que puede seguir el gobierno que ha llegado al poder. Entonces, el rumbo no puede cambiarse de un modo absoluto. Es un poco como la coincidencia de que los militares tan odiados en Argentina coinciden en su posición de las bandidas por Cristina Fernández. ¿Sí? Entonces, nadie se opone de manera absoluta realmente en el orden del tinglado internacional y de los problemas internacionales. Las relaciones internacionales son hoy, claro, más complejas, pero más interesantes que nunca. Están pasando muchas cosas y precisamente cuando están pasando las cosas es que uno menos comprende, sabiendo del asunto o no sabiendo, teniendo antecedentes y años de estudio o no teniendo, o llegando al problema de manera reciente o improvisada. La verdad es que sí vivimos en un mundo en recomposición, pero las fuerzas o los vectores exactos de esa recomposición no son conocidos, o son solo parcialmente conocidos y conocibles. Tener una visión conspiratoria exagerada cae en el ridículo. Tener una perspectiva de naturaleza ideológica exclusivamente también cae en el ridículo. Pero obviar estos factores y decir que no existen también es una posición insensata. Es en ese marco en el que yo quería pues, ampliar lo que ya habían dicho mis